En su influyente libro Complejidad y contradicción en la arquitectura de 1966, Robert Venturi presenta una crítica contundente al funcionalismo y la rigidez formal del movimiento moderno. Para Venturi, la complejidad no es un defecto, sino una cualidad inherente a la buena arquitectura, capaz de reflejar la riqueza y las contradicciones del mundo real. Del mismo modo, la contradicción no se considera un error a evitar, sino una condición legítima e incluso deseable dentro del diseño arquitectónico. Venturi sostiene que un edificio puede incorporar elementos opuestos o ambiguos y que estas tensiones internas no empobrecen, sino que enriquecen la experiencia arquitectónica. En lugar de perseguir una claridad absoluta, él valora una ambigüedad estructurada y consciente, aquella que nace del manejo intencional de la complejidad y los contrastes, diferenciándose de una ambigüedad vaga o confusa, que rechaza por carecer de rigor conceptual. Entre los recursos que ilustran esta postura, Venturi destaca fachadas que aparentan simetría en su conjunto, pero que son asimétricas en sus detalles, espacios interiores que sugieren múltiples funciones o direcciones, y elementos que combinan simultáneamente funciones ornamentales y estructurales. En este marco, la paradoja en arquitectura se refiere a la coexistencia de ideas o formas aparentemente opuestas dentro de una misma obra, que sin embargo logran integrarse para producir un significado más profundo. La tensión se manifiesta, por ejemplo, en una fachada que parece simétrica, pero no lo es del todo, o una estructura que desafía las expectativas formales sin dejar de ser perfectamente funcional. ¿Por qué nos atrae una fachada compleja más que una completamente lisa? Robert Venturi habla del por qué, al simplificar la arquitectura, puede significar perder su sentido. Durante el siglo XX, en la arquitectura moderna aparecieron personajes como Mies van der Rohe y Le Corbusier, que apostaron por la pureza, formas simples, limpias y sin adornos. Pero Venturi se opone con una idea poderosa: más es más. Para él, un edificio es más que una forma. Cada parte comunica algo: un símbolo, una historia, incluso una contradicción. Un edificio puede ser plano y profundo, abierto y cerrado. En su libro, la ambigüedad no es un error, es una forma de enriquecer el significado. Reducir todo a formas básicas puede hacer perder su mensaje. La contradicción, en cambio, comunica múltiples ideas al mismo tiempo. Venturi no rechaza el orden, rechaza la simplificación vacía. Para él, los edificios deben reflejar el mundo, contradictorio, diverso y lleno de significados. Bueno, respecto al pintoresquismo, en este libro Robert Venturi retoma el concepto del pintoresquismo como parte de su crítica a la arquitectura moderna ortodoxa. A diferencia del movimiento moderno que promueve la claridad, la simplicidad y la pureza formal, Venturi valora la complejidad, ambigüedad y contradicción en la arquitectura. Venturi reivindica el pintoresquismo como una manera de introducir vida, contradicción y riqueza perspectiva en la arquitectura. Lo considera como una fuente de inspiración para romper con la monotonía del modernismo, favoreciendo una arquitectura que refleja la complejidad del mundo real. Venturi no se refiere al pintoresquismo solo como una cuestión estética superficial o decorativa, sino como una actitud arquitectónica que abraza la variedad y la irregularidad. El pintoresquismo se asocia con lo informal, lo escénico y lo no simétrico. Para Venturi, esta cualidad introduce riqueza visual y ambigüedad espacial, lo cual rompe con la rigidez de los principios modernos. También valora la contradicción y la juxtaposición. Lo pintoresco admite tensiones formales y mezcla de estilos, elementos que Venturi celebra como parte de una arquitectura más realista y conectada con la experiencia cotidiana. También se relaciona con la tradición barroca y otras arquitecturas históricas que no tenían lo complejo ni lo decorativo. Venturi encuentra inspiración en estos estilos como alternativas válidas al funcionalismo moderno. Y por último, se opone a la pureza excesiva. En palabras de Venturi, menos es un aburrimiento, lo que hace una parodia directa al famoso "menos es más" de Mies van der Rohe. Y en este contexto, el pintoresquismo se convierte en una forma de complejidad intencionada y significativa.